Pueden permanecer sentados. You can all remain seated. Yo quiero leer algunos versículos en la Biblia I want to read some verses in Scripture que mencionan el tema del mensaje. that mention the theme of the message. El tema del mensaje es el niño acostado en el pesebre. The theme of the message is the child lying in the manger. Ese es el tema del mensaje. That's the theme of the message. El niño acostado en el pesebre. The child lying in the manger. Y hay 3 versículos en la Biblia There are 3 verses in the Bible que nos hablan del niño acostado en el pesebre. that speak to us about this child that's lying in the manger. El primero está en Lucas 2:7, The first one is in Luke 2:7, donde dice que cuando a María se le cumplieron los días de su alumbramiento, eso dice el verso 6, el verso 7 dice, dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. It says that when it was Mary's time to give birth to her child, it says that she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling cloths and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. Ese texto dice que lo acostó en un pesebre. That verse says that she laid him in a manger. El segundo versículo que menciona al niño acostado en el pesebre The second verse that mentions the child laying in the manger, está en Lucas 2:12, you find it in Luke 2:12. donde después que el ángel dijo a los pastores, en el verso 10, os doy nuevas de gran gozo. Verso 11, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. El verso 12 dice, entonces les dijo, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. It says that when the angels came to the shepherds and said, I bring you good tidings of great joy. And in verse 11 it says, for there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And in verse 12 it says, and this is a sign unto you, you will find a babe wrapped in swaddling cloths, lying in a manger. Y el tercer versículo que menciona al niño acostado en el pesebre And the third verse that mentions a child lying in the manger, es el versículo 16, it's verse 16. donde en el versículo 15 dice que los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Y en el verso 16 dice, entonces vinieron apresuradamente a Belén y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. It says that quickly the shepherds said to one another, let us go now to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord has made known to us. And in verse 16 it says that they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. Vamos a inclinar nuestros rostros Let us all bow our heads. y demos gracias a Dios por su palabra. Let us give thanks to God for His word. Señor, te damos gracias por tus bondades, gracias por la bella oportunidad que nos concede a tus hijos, reunirnos en este lugar para adorarte. Te damos gracias por la revelación escrita, tu palabra, que es verdadero pan y verdadera comida, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Yo te pido en esta hora que tu Santo Espíritu, que está en este lugar y que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en cada corazón. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Creemos en ti, Señor, y creemos en tu palabra. Y en tu palabra nosotros actuamos en este día. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, podemos ver con claridad el cuadro que la Biblia presenta
del niño en el pesebre. Very well, brother. We can see without clarity the picture that the Bible gives us of this child that's laying in the manger. El apóstol Pablo lo pone de esta manera en 2 de Corintios 8:9. The Apostle Paul puts it in this way in 2 Corinthians 8:9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. It says, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you through his poverty might become rich. Hermano, Jesús antes de venir a la tierra era extremadamente rico. Brother, Jesus, before he came to earth, he was extremely rich. Juan 1:1 lo pone de esta manera. John 1:1 puts it in this way. Dice, hablando acerca de Jesucristo antes de venir a la tierra. Speaking about Jesus before he came to the earth. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. It says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Luego dice en el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. It says in verse 3, and all things were made through him, and without him nothing was made that was made. Ese era Jesús antes de venir a la tierra. So that was Jesus before he came to earth. El verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. It says, and the Word became flesh, and he dwelt amongst us, and we beheld his glory. The glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Y en Filipenses 2:6 dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Philippians 2:6 says that he, in the form of God, did not consider robbery to be equal with God. Verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verse 7, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. Siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. He being rich, he became poor in order for us to become rich. Y lo vemos en su nacimiento, And we can see this in his birth. como un niño débil, pobre e indefenso, acostado en un humilde pesebre. As a child who was helpless, who was poor, who was just laying there in a manger. Hermanos, la imagen de Jesús en el pesebre So, brother, the image of Jesus in the manger es una imagen que nosotros consideramos bella, dulce, amorosa, it's an image that we consider that is sweet, it's beautiful, it's loving. que nos habla del cuidado y del amor de Dios para la humanidad. It speaks to us about the care and of the love of God for humanity. Pero es bueno que usted y yo sepamos, But it's good that you and I would y know. yo lo quiero dejar claro en este día, And I want to make this clear this day. que el nacimiento de Jesús, That the birth of Jesus, representado por la imagen del niño en el pesebre, represented by the image of the child laying in the manger, es solo una parte relativamente corta de la vida y de la misión de Jesús aquí en la tierra. it's only a short representation of the life and mission of Jesus here on earth. Así que nosotros nos preguntamos, And so we ask, ¿es importante el nacimiento del Señor representado por la imagen del niño en el pesebre? is it important that the life of Jesus is represented in the child lying in the manger? Claro que sí, Of course! sabemos que es importante. We know that it's important. Por eso nosotros lo celebramos. That's why we celebrate this. Es tan importante que ángeles del cielo vinieron a celebrarlo. It's so important that the angels from heaven came down to celebrate. El nacimiento del Señor fue tan importante que personas distinguidas vinieron del oriente para adorarle. The birth of the Lord Jesus was so important that distinguished people from the Orient came to see him. Fue tan importante el nacimiento del Señor It was so important, the birth of the Lord, que astros del cielo se alinearon para anunciar su nacimiento. that the stars up in heaven aligned themselves in order to announce his birth. Pero aunque su nacimiento fue y es importante, And although his birth was and is important, nosotros vemos en la Escritura we can see in Scripture que ese acontecimiento del nacimiento del Señor that the occurrence of the birth of the Lord es solo el principio
That's just the beginning de la vida y de la misión de Jesús aquí en la tierra. of the life and of the mission of Jesus here on earth. Por lo tanto, cuando nosotros celebramos la Navidad So therefore, when we celebrate Christmas y hablamos de las cosas, de todas las cosas que sucedieron durante la época de su nacimiento, and we speak about all the things that happened during the time of his birth, no debemos olvidar we should not que forget su nacimiento fue solo el inicio de su vida y de su misión aquí en la tierra. that was just the initiation of his life and of his mission here on Y que earth. hubo otros acontecimientos And that there were other occurrences de igual o de mayor importancia of equal or even more que important no podemos pasar por alto, that we cannot overlook. porque marcaron aspectos importantes de la vida y de la misión del Señor aquí en la tierra. Because they marked important aspects of the life and of the mission of Jesus here on earth. Y aunque es cierto que nació y fue acostado en un humilde pesebre, Now, it is true that he was born and he was laid in a humble manger. también es cierto que él creció It's also true that he grew up y cumplió un glorioso y maravilloso ministerio. and he fulfilled a glorious and marvelous Que ministry. dice la Biblia en Mateo 11:5, The Bible says in Matthew que 11:5, los ciegos veían, the blind would see, que los cojos and the andaban, lame walked, que los leprosos eran the limpiados, lepers were cleansed, que los sordos and the oían deaf would hear, y que los muertos resucitaban. and the dead would be raised up again. Cumplió un ministerio He fulfilled his que se ministry caracterizó por una corriente de señales, prodigios y milagros. that was characterized by signs and wonders. Cuando leemos eso en la Biblia, So when we read all that in the Bible, damos gloria a Dios por ese we give ministerio. glory to God for that ministry. Pero también hemos aprendido But we've also learned que las señales, that the signs, los prodigios the wonders, y los milagros and the miracles, no es lo más importante en un ministerio. that's not what's most important in a ministry. Usted no me escuchó. Y'all didn't hear me. Tenemos que Come on repetir now. eso. Let's go repeat that. Nosotros sabemos y hemos aprendido We know and we que have las learned señales, los prodigios y los milagros no es lo más importante en un and ministerio. the signs and wonders and the miracles are not what's most important in a ministry. Lo más importante en el ministerio del But Señor what's most important in the ministry of the Lord, no fueron los milagros, it wasn't the miracles, no fueron las it señales, wasn't those signs, sino que fueron sus enseñanzas. it was his teachings. Come on now. That's right. Las señales, los prodigios y los milagros, Él los hizo, escuche bien, para confirmar sus enseñanzas. He did all those signs and wonders and miracles in order to, listen well, to confirm and affirm his teachings. Hay personas que hacen milagros, There's some people who perform pero wonders, sus enseñanzas no sirven. but their teachings are no good. Sus enseñanzas no valen nada, They have no value porque no están en línea con la palabra del because Señor. they do not align with the word of God. Y eso es bien importante que And usted lo that's sepa. very important that you would know that. El Señor alertó al pueblo de Israel acerca de esto. The Lord alerted the people of Israel En, about en this. Deuteronomio 13, versos del 1 al 4. In Deuteronomy 13, verses 1 through 4. Mire lo que le dice Dios al pueblo de Israel. So look at what God is saying to the people of Y esto Israel. no es solo para el pueblo de Israel. This is not just for the people of Israel. Eso es también para todos nosotros en este tiempo. This is for all of us as well during this time. Mire cómo dice, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, So if there arises among you a prophet or a dreamer of dreams, and he gives you a sign or a wonder, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, aquí están las enseñanzas, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. and they say, and the signs or the wonders come to pass, of which he spoke to you, saying, here are the teachings, let us go after other gods, which you have not known, and let us serve them. Cuando vengan con esas enseñanzas que no armonizan con la palabra de Dios, When they come with those types of teachings that do not harmonize with the word of God, aunque se cumpla la señal, aunque se cumpla el prodigio, even though that sign or that wonder might come to pass,
Dice el verso 3, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. It says in verse 3, you shall not listen to the words of the prophet or that dreamer of dreams, for the Lord your God is testing you to know whether you love the Lord your God with all your heart and with all your soul. ¿Qué debe hacer el creyente? So what should the believer do? El verso 4 lo dice. Verse 4 says it. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Sus mandamientos. Y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. What should you do? You shall walk after the Lord your God and fear him and keep his commandments and obey his voice, and you shall serve him and hold fast to him. En otras palabras, guarda su palabra. In other words, you keep his word. Otra manera de decirlo es escudriña las sagradas escrituras. Another way of saying it is searching Holy Scripture. Aprende de él que él es manso y humilde de corazón. Learn from him that he is humble and he Y is hallarás meek of heart. descanso para tu alma. And you shall find rest for your soul. Ahí está el secreto, hermanos. That's the secret, brethren. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of this? Que aunque el Señor hizo señales, The Lord, he had signs hizo prodigios and he did wonders y milagros para confirmar sus and enseñanzas, miracles in order to confirm his lo teachings. más importante no fueron los milagros, What was most important wasn't those miracles, sino sus enseñanzas. but it was his teachings. Eso es lo más importante en cualquier ministerio. That's what's most important in any ministry. Jesús dijo Jesus said, en Mateo 24:24, Matthew 24:24, que en los postreros días se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, hermano. Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. It says, for in latter days, for false prophets and false Christs will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Y el Señor le advierte a sus discípulos en el verso 25, ya os lo he dicho antes. And the Lord warns the disciples in verse 25, says, see, I have told you beforehand. Así que lo más importante no son las señales, So what's most important is not the ni los signs prodigios, or the wonders ni los milagros, or the miracles, sino las enseñanzas de la persona que hace los milagros. but the teachings of that person that's performing those miracles. Por el otro lado, On the other hand, aunque el nacimiento de nuestro Señor fue y es importante, although the birth of our Lord Jesus was and is important, y aunque nosotros nos gozamos recordando las cosas maravillosas que sucedieron durante la temporada de su nacimiento, and although we rejoice and thinking about all the things that happened during the time of his birth, nuestro enfoque our focus, debe estar siempre it should always en be las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo in the teaching of our Lord Jesus Christ, y no en su nacimiento. and not just in his birth. Hermano, qué triste sería Brethren, how sad would it be que nosotros celebremos con entusiasmo la Navidad, that we would celebrate with such enthusiasm Christmas, que celebremos con entusiasmo su nacimiento that we would celebrate with enthusiasm his birth, y hagamos caso omiso a sus enseñanzas? and we would not really pay attention to his teachings. Ahora, si escudriñamos las Escrituras, But if we search scriptures, si conocemos sus enseñanzas if we know his y teachings, si aprendemos de Él, and if we learn from la him, Biblia dice the Bible says, que hallaremos descanso para nuestras the almas. Bible says that we will find rest for our soul. Él lo dijo He said it. en Juan 5:39. John 5:39. Es un mandato del Señor. It's a command from the Lord. Escudriñad las Escrituras, si es que os parece que en ella está la vida eterna. It says you should search the scriptures, for in them you think you have eternal life. Él también dijo en Mateo 11:29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
He said in Matthew 11:29, learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. Mire, muchas personas en este tiempo Many people during this time, celebran la Navidad, they celebrate Christmas, celebran el nacimiento del Señor, they celebrate the birth of Jesus, pero no tienen descanso para sus almas. but they have no rest in their souls. ¿Saben por qué? You know why? Porque su enfoque está en el nacimiento Because their focus is just on the birth y no en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. and not in the teachings of our Lord Jesus Christ. ¿De qué le vale al hombre que celebre la Navidad y no conozca las enseñanzas? What good is it a man to celebrate Christmas and not know his teachings? Tienen la imagen del niño acostado en el pesebre, They have this image of the child that's laying in a manger, pero nada saben de las enseñanzas de nuestro Señor but Jesucristo. they don't know anything about the teachings of our Lord Jesus Y yo Christ. me voy más allá en esta prédica. And so I go even further in this ¿De preaching. qué le vale al hombre What good is it to man que conozca sus that enseñanzas they would know his teachings y no las obedezca? and they do not obey them? Come on now. El Señor quiere que conozcamos He sus wants us to enseñanzas know his teachings. y Él quiere que obedezcamos sus And enseñanzas. he wants us to obey his teachings. El Señor dijo a sus discípulos, The Lord said to the disciples, y esto usted lo puede leer conmigo en Lucas 6:46. you can read it with me in Luke 6:46. Cierta ocasión Él le dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? On a certain occasion, he said to them, well, why do you call me Lord, Lord, and do not do the things which I Y say? en este tiempo el Señor estará diciendo, ¿por qué celebran mi nacimiento y no obedecen mis enseñanzas? And during this time, the Lord might be saying, well, why do you celebrate my birth, but you don't obey my teachings? Fíjese la importancia de las enseñanzas Look at the importance of the teachings del Señor, of the Lord. que en Lucas 6:47 In Luke 6:47, el Señor dijo, todo aquel que viene a mí oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. he said, whoever comes to me and hears my sayings and does them, I will show you whom he is like. ¿Usted quiere saber You want to know a quién es el Señor compara? who the Dice Lord aquí, compares to? a los que conocen sus enseñanzas y las ponen en práctica. Who he compares those who know his teaching and put them into practice? El verso 48 lo dice. Verse 48 tells us, Lo comparo, es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. yes! He is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when the flood arose and the stream beat vehemently against that house, it could not shake it, for it was founded on the rock. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all Que of si this? nosotros conocemos las enseñanzas del Señor That if we know the teachings of the Lord y las ponemos en práctica, and we put all this in practice, tendremos un fundamento sólido de combate contra las fuerzas del mal. we'll have a solid foundation of combat against the forces of evil. Y nuestra casa estará fundada sobre la roca. And our house will be built on the rock. Y usted puede estar seguro que nunca caerá su casa. And you can be assured that your house will never fall. El Señor también dijo esto. The Lord also said this. Y esto es fuertecito en época de Navidad, pero lo tenemos que predicar. This is a little strong during the Christmas season, but we're going to have to El preach Señor this. dijo esto en Mateo 7:21. The Lord said this in Matthew 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Yo lo pongo de esta manera. I put it this way. No todo el que celebra la Navidad entrará al reino de los cielos, Not everybody that's celebrating Christmas is going to enter into the kingdom of heaven, sino el que conoce sus enseñanzas, but only the one who knows his teaching. las aplica a sus vidas, a su vida, Apply it to their life. y hace la voluntad de nuestro Padre que está en los And cielos. does the will of the Father who is in heaven. Mire lo que dice el Señor. Look at what the Lord says. En el verso 22, cuando yo leo esto tiemblo, When I read this, I tremble in verse 22. porque no dice unos pocos, It doesn't say just a little bit. no dice It algunos, doesn't say just some. dice muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. It says many
Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name and cast out demons in your name and done many wonders in your name? Son muchos. It's many. Son muchos los que alaban al Señor. It's many who praise God. Son muchos los que profesan ser cristianos. Many who confirm and say that they're Christians. Son muchos los que celebran la Navidad. It's many who celebrate Christmas. Son muchos los que tienen la imagen del niño acostado en el It's pesebre. many who have the image of the child laying in a manger. Y algunos de esos muchos And some of those many, conocen las enseñanzas del Señor, they know the teachings of the Lord. pero no las viven, They don't live it. no las aplican a su vida. They don't apply it to their life. Y el Señor dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, yo iba a la iglesia, The Lord says, many will say that on that day, Lord, I used to go to church. yo asistía a todos los servicios, I went to all the services. yo fui bautizado en las aguas, I was baptized in the yo water. participaba al frente. I participated up front. My God. Y el Señor les dirá, dice el verso 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. In verse 23, the Lord will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. ¿Se ha preguntado usted alguna vez quiénes son los hacedores de maldad? Have you asked yourself, who are these people who are the lawless ones? Pues debe decirle que yo aprendí Let me tell you that I learned que los hacedores de maldad son los que practican el pecado. that those who are lawless are those who practice sin. Esos son los hacedores de maldad, los que practican el pecado. These are the evildoers, the lawless ones that practice sin. La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores The Bible says all of us are sinners. y que estamos destituidos de la gloria de Dios. And we've all fallen short of the glory of God. Y que siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros And that we being sinners, Christ Jesus died for us para darnos salvación y vida eterna. to give us salvation and eternal life. Y hay creyentes que pecan, claro que sí. And there are believers who sin, of course. Pecamos muchas veces porque somos arrastrados por la compulsión de una tentación. We sin many times because we're dragged about by the compulsion of a temptation. Pero hay creyentes que pecan de continuo, But there are some believers who sin que continuously. se complacen en su pecado. They take delight in their sin. Y esos son los hacedores de maldad. And those are the ones who are evildoers, Esos son los lawless. que practican el pecado. They practice sin. Y los que practican el pecado, dice la Biblia, And those who practice sin, the Bible que no says, son de Dios, they are not of God, sino que son del diablo. but they are the devil. Oh, Jesus. ¿Dónde está eso en la Biblia? Where is that in the Bible? En primera de Juan 3:8. 1 John 3:8. Búsquelo conmigo y léalo. Look it up with me and El read que it. practica el pecado es del diablo. Se acabó. He who practices sin is of the devil. That's it. Todo creyente tiene que apartarse del pecado, Every believer has to depart from sin, confesar sus pecados, confess their sins, recibir perdón de pecados receive forgiveness of y sin, apartarse del pecado. and separate yourself from Pero sin. la persona que no se aparta del pecado The person who doesn't separate themselves from sin, y se acomoda en una condición pecaminosa and they get comfortable in that sinful y peca de condition, continuo and they y continuously se sin, complace en su pecado, and they take delight in their sin. no es de Dios, es del diablo. They're not of God, they are of the devil. Oh, gloria a Dios. Glory to God. Y usted quizás diga, pastor, estoy frito, And you might say, well, Pastor, I'm all fried up. andando. I'm done. Quizás usted piense que no tiene esperanza. Maybe you might think you have no hope. Pues yo tengo buenas noticias para usted. But I have good news for you. Está en la Biblia. It's in the Bible. Está en 2 Timoteo 2, 20 y 21. 2 Timothy 2:20 and 21. Mire lo que dice la Biblia en estos versículos. Look at what the Bible is saying in these verses. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. It says, but in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, and some for honor and some for dishonor. Y yo le pregunto a usted, So I ask you, ¿qué clase de utensilio es usted? what type of vessel are you? ¿Es usted un utensilio de usos honrosos o es usted un utensilio de usos viles?
honradez. Are you a vessel of honor or are you a vessel of dishonor? Si usted practica el pecado, If you practice it, si usted se complace en su pecado, if you take pleasure in your sin, usted es un utensilio de usos viles. you're a vessel of dishonor. Pero no tiene que ser así. It doesn't have to be this way. Hay buena noticia. There's good news. Está en el verso 21. In verse 21. Pero si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. Hay esperanza, hermano. There is hope, brethren. Usted no tiene que permanecer en esa condición. You don't need to remain in that condition. Usted puede sacudirse You can y shake yourself decirle off alto al enemigo and say, stop, enemy. y decirle alto al pecado And say, stop, sin. y decirme voy a cambiar de dirección. And say, I'm going to change the course of direction. Voy a tomar la decisión I'm going to make a decision de hacer lo que dice 2 de Corintios 7:1. to do what it says in 2 Corinthians 7:1. Tomo la decisión en este día I made that decision de today limpiarme de toda contaminación de carne y de espíritu to cleanse myself of all contamination of flesh y and spirit. perfeccionar la santidad en el temor a Dios. And perfect holiness in the fear of Se le God. acabó el fiasco al diablo. So it's over for the devil. Voy a hacer la voluntad del I'm going to Señor, do the will of the Lord. aunque me cueste sacrificio. Even though it might cost me some sacrifice. ¡Vive el Rey! Yes! Hallelujah! My God! Usted no tiene que seguir así en esa condición. You don't need to stay there in that condition. Sacúdase Shake it off. y límpiese Cleanse de yourself toda contaminación. of all Y contamination. usted quizás me diga, pastor, ¿y cómo me limpio? And you might say, well, Pastor, how do I Bueno, la clean Biblia myself? dice cómo limpiarnos. The Bible tells us how we can cleanse Dice ourselves. que el joven limpiará su camino guardando la palabra de It Dios. says the young man will cleanse his path by keeping the word of God. La Biblia dice The Bible says, que si confesamos nuestros pecados, if we confess our el sins, Señor es fiel y justo the Lord is faithful and just para perdonar nuestros pecados to forgive us of our y sins limpiarnos de toda maldad. and cleanse us from all evil. Ahí está la limpieza There's that cleanliness en la sangre de Jesucristo, in the blood of Jesus, vertida en la cruz del Calvario, shed on the cross at y Calvary, en la palabra del Señor. and in the word of God. Jesús dijo, Jesus said, vosotros limpios estáis you have been cleansed por la palabra que os he dado. by the word that I have given you. La palabra nos limpia y nos santifica. The word will cleanse us and sanctify Usted us. está sentado ahí, And you're seated there, usted está escuchando la palabra, and you're hearing the word. la palabra está fluyendo, That word is flowing. le está impartiendo vida, It's imparting life. le está limpiando y le está santificando. It's cleansing you. It's sanctifying Abra you. su corazón Open your heart de par en par widely para recibir la palabra. to receive the word. Hallelujah. My God. Hermano, Brethren, establecemos so entonces then we establish que lo más importante no es celebrar la Navidad, the most important thing is not just to celebrate sino Christmas, conocer las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo but to know the teachings of our Lord Jesus Christ. y obedecerlas, Obey those teachings, haciendo la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. doing the will of our Father who is in heaven. Él quiere que nos enfoquemos en sus enseñanzas. He wants us to focus on His Que teachings. en esta época de Navidad, That during this Christmas season, gócese rejoice, celebrando el nacimiento, celebrating the birth, pero enfóquese en las enseñanzas del Señor. but focus on the teachings of the Lord. Las enseñanzas del Señor, The teachings of the Lord, el apóstol Pablo las llama en 1 de Timoteo 6:3, the Apostle Paul calls them in 1 Timothy 6:3, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. he calls them the wholesome words of our Lord Jesus Christ. Esas son sus enseñanzas. Those are His teachings. Las sanas palabras de nuestro Señor The Jesucristo. wholesome words of our Lord Jesus Así que Christ. debemos enfocarnos primero en sus enseñanzas We should focus first on His teachings. y segundo debemos enfocarnos en el ejemplo de vida cristiana que nos dio nuestro Señor Jesucristo.
And secondly, we should focus on the example of a Christian life that our Lord Jesus gave us. Porque cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, Because when we search scriptures, encontramos que el Señor Jesús durante su ministerio we find that the Lord Jesus during his nos ministry, dio un ejemplo notable de lo que es vivir la vida cristiana. he gave us a notable example of what it is to live a Christian life. Mire cómo Pedro lo pone. Look at what Peter, how En he Primera de did. Pedro 2:20. 1 Peter 2:20. Mire, el apóstol dice, pues qué gloria es, escucha bien, esto es bien importante, qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. He says this, listen to what it says, for what credit is it if you are beaten for your faults and you take it patiently? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. But when you do good and suffer, if you take it patiently, this is commendable before God. Así que no vuelva a decir, pastor, pero yo estoy haciendo las cosas bien, porque me tiene que estar sucediendo esto. So don't go saying, well, Pastor, I'm doing things right. Why are these things happening to me? No, gócese, Rejoice! gócese. Rejoice! Porque si usted haciendo lo bueno sufre y lo soporta, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Because if you do good and suffer, and if you take it patiently, this is commendable before God. Y luego la Escritura dice en el verso 21, Scripture goes on to say in verse 21, pues para esto, hermanos, fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, escuche bien, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. it says, for this to you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps. Tremendo ejemplo de vida cristiana que nos ha dado el Señor. Tremendous example of a Christian life that the Lord has left us. ¿Cuál es el ejemplo? What's the example? Está ahí en el verso 22, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. It says in verse 22, who committed no sin, nor was deceit found in his mouth. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba como muchos de nosotros, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. My God, it says, who, when he was reviled, he did not revile in return, and when he suffered, he did not threaten like some of us, but committed himself to him who judges righteously. Hermano, Él nos dio el ejemplo Brethren, he gave us the example, para que nosotros sigamos sus pisadas. so that we would follow in his footsteps. Y en Juan 13:15 Él dijo esto And in John 13:15, a he sus said this discípulos. to the disciples, Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. just for I have given you an example that you should do as I have done to you. Así que en esta época de Navidad, hermano, So during this Christmas season, brethren, queremos enfocarnos we want to focus no tanto en el nacimiento del Señor, not so much so on the birth of Jesus, sino en sus enseñanzas. but in his teachings. Queremos enfocarnos en su ejemplo de vida cristiana. We want to focus on his example of a Christian life. Queremos enfocarnos en su gloria. We want to focus on his glory. ¿Cuántos están mirando a cara descubierta la gloria del Señor? How many of you are looking directly to the glory of God? Quizás usted le diga, pastor, yo no sé de qué usted está hablando. You might say, well, Pastor, I don't know what you're talking about. Bueno, Jesús durante su ministerio no solo impartió excelentes enseñanzas a sus seguidores, So Jesus, during his ministry, he not only imparted excellent teachings to his followers, no solo dio un buen ejemplo de vida cristiana a sus discípulos, not only did he set a great example of the Christian life to his disciples, sino que también manifestó su gloria en presencia de ellos. but he also manifested his glory in their presence. Está en Juan 1:14. John 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. And then the Word became flesh and dwelt amongst us, and we beheld his glory. The glory is of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Esa gloria, That glory, llena de gracia y de verdad. filled with grace and truth. Es una gloria caracterizada por su gracia. It's a glory that's characterized by his grace. Y todo creyente Every believer debe enfocarse en esa gloria caracterizada por su gracia. should focus on that glory that's characterized by grace. Mire, la Biblia dice
Bible says, en Isaías 6:3, Isaiah 6:3. que en el trono de Dios hay serafines. Yes, that in the throne of God there are seraphims. Son ángeles adoradores These are angels that are worshipers. que se pasan adorando a Dios They spend their entire time just y praising God. diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. And they spend their time saying, holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Y a veces nosotros lo cantamos, And sometimes we sing it. que toda la tierra está llena de su gloria. That the whole earth is full of his glory. Y miramos a nuestro alrededor And we look around, y nos preguntamos: we ask ourselves, ¡qué gloria, pastor! what glory, Pastor? Tanto pecado, So much sin, tanta maldad, so much evil, tantas injusticias so sociales, much social injustice, tanto engaño en este so mundo. much deceit in this world. ¿Dónde está su gloria? Where is his glory? El apóstol Pablo da la respuesta The Apostle Paul gives us en the answer. Romanos 5:20, Romans 5:20. cuando dijo: When he said, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de nuestro Señor Jesucristo. it says, but where sin is abounded, grace abounds much more. La gloria de Dios The glory of la God. vemos en la manifestación de su gracia. We see it in the manifestation of his grace. Romanos 5:8, Romans 5:8. la gloria de Dios The glory of God. la vemos en la manifestación de su gracia, We see it in the manifestation of en his que grace. siendo pecadores, That while we were still sinners, Cristo Jesús murió por nosotros, Christ died for us. en que siendo enemigos de That Dios, while we were enemies of nos God, reconcilió con el he Padre. reconciled us with the Father. ¡Qué gracia, hermano! What grace, brethren. Efesios 2:8 dice: Ephesians 2:8 says, porque por gracia sois salvos, yes, you por have been medio de saved la by grace. fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. You are saved by grace through faith and not of yourself. It is the gift of God, not of works, that anyone should boast. Juan 1:14. John 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. It says that the Word became flesh, and He dwelt among us, and we beheld His glory. The glory is of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ahí está su gloria. There is His glory. Su gloria está escondida en su gracia. His glory is hidden in His grace. Como dice Habacuc 3:3, As it says in Habakkuk 3:3. su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Yes, it says, for His glory covered the heavens, and the earth was full of His praise. Mostró su gracia He showed us His grace, y nos dio de su gracia. and He gave us His grace. ¡Qué maravilla, hermano! How marvelous, brethren. Juan 1:17 dice: John 1:17 says, la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. grace and truth came through Jesus Christ. Y el verso 16 dice: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Verse 16, and of His fullness we have all received, and grace for grace. Y vamos a volver al niño acostado en el pesebre. So let's go back to the child that's lying in the manger. Segunda de Corintios 8:9. 2 Corinthians 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. It says, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that you through His poverty might become rich. Hemos sido enriquecidos con su gloria, We have become rich with His glory, caracterizada por su gracia. characterized by His grace. Por tanto, hermanos, Therefore, brethren, hacemos bien we do en good esta época de Navidad during this Christmas en season enfocarnos to focus no on, tanto en su nacimiento, not so much so in the birth, sino primero en sus but enseñanzas, first in His teaching, segundo en su ejemplo de vida cristiana, secondly in the example of His Christian life, tercero en su gloria caracterizada por su gracia, thirdly in His glory that's characterized by His grace, y cuarto, and fourth, aún en su muerte. even in His death. ¿A quién se le ocurre en tiempo de Navidad pensar
o enfocarse en la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Who dares that on Christmas season to think about or focus on the death of Jesus? Quizás alguien diga, pastor, deje eso para la Semana Santa. Somebody might say, well, Pastor, just leave that for Holy Week. No, amados hermanos, Oh no, loving brethren. Come on now. porque la Biblia dice Bible says que Jesús murió en la cruz Jesus died on the cross para reconciliarnos con el Padre. so that we can be reconciled with the Father. Eso es grande. That's great. Eso hay que celebrarlo en Navidad. You just celebrate that during Christmas. Romanos 5:10 lo dice. Romans 5:10 says it. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. It says, for when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son. Y luego resucitó para librarnos del temor de la muerte. And then He rose in order to free us from the fear of death Dándonos vida y vida en abundancia. by giving us life and life more abundantly. Está en Hebreos 2:14, búsquelo conmigo. Dice Hebrews 2:14 it que says, destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. it said that He destroyed him who had the power of death, that is the devil. Y dice el verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud, a servidumbre. It says in verse 15, and release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. No sé, hermano, si usted me está siguiendo, I don't know if you're following me, pero brethren. mire todas las enseñanzas maravillosas So here are all the marvelous que teachings encontramos en la that Escritura. we find in Scripture. Y que se diga que hay personas celebrando la Navidad sin tener conocimiento de estas cosas. And then it might be said that there are people celebrating Christmas without knowing all these things. Hermanos, tenemos que entender Brethren, we need to que understand la Navidad es solo el principio de la vida y la misión de nuestro Señor Jesucristo. that Christmas is just the beginning of the life and mission of our Lord Jesus Y Christ. que además de su nacimiento And then in addition to His birth, están sus enseñanzas, are His teachings, está su ejemplo de vida, His example in His life, está su gloria caracterizada por su is gracia, His glory characterized by His grace, está su muerte, by His death, que murió para reconciliarnos con el Padre, He died to reconcile us with the Father. y está su resurrección, And then you find His que resurrection, resucitó para librarnos del temor a la muerte. that He rose in order to free us from that fear of death. Doctrinas en las cuales hacemos bien en enfocarnos en esta época de Navidad. Doctrines that we do good in focusing on during the Christmas season. Así que gócese y celebre la Navidad, So rejoice and celebrate Christmas contemplando la imagen del niño en el pesebre, by seeing the image of the child lying in the manger. pero entienda But understand que el nacimiento es solo el inicio de su vida y de su misión aquí en la tierra. that this is just the initiation of His life and His mission here. Y hay otros aspectos de su vida y de su ministerio There are other aspects of His life and y ministry de su misión and of His mission que ameritan nuestra absoluta atención. that merit our absolute attention. Voy a concluir con esto. I'm going to conclude with this. La profecía de Isaías acerca del niño. The prophecy of Isaiah about this child. La profecía de Isaías acerca del niño corrobora con todo lo que estamos hablando. The prophecy of Isaiah of the child corroborates with everything that we're speaking about. Búsquelo conmigo, Isaías 9:6. Look it up with me in Isaiah 9:6. El profeta inspirado por el Espíritu Santo The prophet inspired by the Holy Spirit comienza a hablar del niño y dice, porque un niño os es nacido, hijo nos es dado. He starts to speak about the child, saying, for unto us a child is born, unto us a son is given. Comienza hablando del niño, He starts speaking about the child. pero no se detiene mucho tiempo en esa etapa de la vida del niño, But he doesn't pause too much there in that stage of the child. sino que avanza y presenta otro cuadro. But he goes quickly and he presents another picture. Presenta el cuadro de un rey poderoso. He presents the picture of a powerful king. Y no mire cómo dice, And it says, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Alguien digno de admiración. it says that the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, someone who is worthy of admiration. Y se llamará consejero, uno que da consejo. And he shall be called Counselor, one who gives counsel. Y comienza a exaltar la deidad de ese personaje. And he starts to exalt
the deity of this person. Dice, se llamará Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. So that he shall be called Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. Luego dice en el verso 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. It says that of his increase of his government and peace, there will be no end upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from that time forward, even forever. Hermano, por eso Herodes se turbó cuando Jesús nació en Belén de Judea. That's why Herod became troubled when Jesus was born in Bethlehem of Judea. Porque la llegada de Jesús Because the arrival of no Jesus, fue la llegada de un niño débil, pobre e indefenso, it wasn't the coming of a child who was poor and defenseless, sino la llegada del Rey de Reyes y Señor de Señores. but it was the arrival of the King of Kings and the Lord of Lords. Así que yo te pregunto en esta hora, And so I ask you at this time, no solamente a los que estamos aquí, not only to those of us that are sino here, a los que están conectados con nosotros a través de Facebook. but those who are connected with us by way of Facebook. ¿Qué concepto tiene usted del niño acostado en el pesebre? What concept do you have of this child that's lying in the manger? ¿Lo ve usted como un niño pobre, débil, indefenso? Do you see him as a poor and weak and a defenseless child? ¿O lo ve usted como el Rey de Reyes y el Señor de Or Señores? do you see him as the King of Kings and Lord of Lords? ¿Qué va a hacer usted con el niño? What are you going to do with the child? ¿Qué va a hacer usted con ese Rey de Reyes y Señor de What Señores? are you going to do with this King of Kings and Lord of Lords? ¿Lo va a recibir o lo va a rechazar? Are you going to receive him or are you going to reject him? La Biblia dice en Juan 1:12 The Bible tells us in John que a 1:12, todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, Él les dará el poder, les dará potestad de ser hechos hijos de Dios. it says, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Marcos 16:16 dice, Mark 16:16 says, el que cree en Él y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. but he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Así que yo le exhorto en esta hora And so I exhort you at this time, a creer en el Evangelio, believe in the gospel. a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Believe that Jesus Christ is the Son of God.